Hola, hoy les voy a hablar de la evaluación en el paradigma socio-histórico-cultural. Voy a explicar algunos elementos muy importantes de este paradigma para poder comprender después cómo es la evaluación. Primero, hablar de la teoría socio-histórica cultural nos habla de que Vygotsky nos habla de ese proceso de desarrollo de la personalidad que está condicionado por unidades de factores biológicos y sociales, que se conjugan entre sí y que forman las funciones psicológicas superiores que tienen un origen social, según Vygotsky. Ahora, ¿cuáles son las bases teóricas del paradigma socio-histórico-cultural de Leontief, de Vygotsky y de Luria? Bueno, vamos a hablar entonces del materialismo dialéctico, de Marx, Engels y Lenin, Carlos Marx, Federico Engels y Vladimir Ilich Lenin. Materialista. Primero materialista porque concibe lo primordial en la formación del universo de la materia. Dialéctico porque eso está en constante cambio y transformación. Indiscutiblemente que la materia está en constante cambio y transformación. Y hay que tenerlo así bien claro. Psicológica. El individuo se desarrolla de lo extra a lo intra. Para después entonces de lo intra a lo extra y tiene que ver con la base filosófica de lo concreto al abstracto y de lo abstracto a la práctica. Es la experiencia exterior la que aporta el desarrollo a la psiqui y viceversa. Después entonces esa psiqui lo exterioriza, o sea, de lo extra a lo intra, a lo inter. La base pedagógica nos habla entonces de zonas de desarrollo y nos habla entonces de desarrollo actual, que es donde se caracteriza al alumno, se caracteriza la familia, se caracteriza la escuela, se caracteriza a la comunidad y es lo que es capaz de hacer el alumno sin ayuda. Ahí donde se establece el famoso diagnóstico, que no es diagnóstico, sino es una caracterización. Y se habla después de un proceso, ¿no? Y desarrollo actual, porque lo que el alumno es capaz de hacer por sí solo. Desarrollo actual, donde se va a caracterizar la familia, la escuela, la comunidad, y se va a conocer las potencialidades y las necesidades tanto del alumno como de las influencias educativas, familia, escuela y comunidad. Hay que tener en cuenta entonces la personalidad como un elemento a caracterizar en cada uno de los alumnos. La personalidad son completamente diferentes unas de otras, ¿no? No hay una personalidad igual. Y esta personalidad en las dos regulaciones, en la inductora y la ejecutora. Y en las regulaciones inductoras que nos habla entonces de esa esfera afectiva, hay que caracterizar necesidades, intereses, convicciones, aspiraciones. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cuáles son las motivaciones, los sentimientos, las pasiones del alumno para poder a partir de ahí sustentarlo para hacer la intervención después. Entonces es importante caracterizar todo esto del alumno, su personalidad. Y la regulación ejecutora, que es la esfera cognitiva, la esfera del conocimiento, nos habla de memoria, percepción, imaginación, pensamiento, habilidades, lo que se habla de famosas competencias, que no estas competencias, simplemente son las habilidades, las destrezas que el alumno tiene ya. Y bueno, como este es el concepto de bastante de personalidad, que nos habla de un sistema de formaciones psicológicas a diferentes grados de complejidad, que constituye el nivel regulador superior de la actividad del individuo. Ahora, es importante que exista un nuevo modelo hoy de diagnóstico, ¿no? De evaluación diagnóstica. Si hablamos de evaluación, hablamos entonces de la evaluación diagnóstica como un proceso de toma de decisiones en la que la evaluación constante del alumno y el control de la eficacia de los programas de intervención hace posible definir en cada etapa las acciones a realizar, con mira a satisfacer las necesidades educativas del alumno a través de una atención personalizada. Por lo tanto, no se puede hacer un diagnóstico grupal, que eso verdaderamente no tiene sentido. Hay que hacerlo individual, alumno por alumno. Ahora, ¿qué cosas, cómo se evalúa esa evaluación? ¿Cómo se hace esta evaluación diagnóstica? Aclarar de ese proceso de diagnóstico. Un proceso que inicia con la etapa de identificación inicial que incluye ¿qué cosa? Pues la evaluación escolar, todo lo que trae el niño de su conocimiento anterior. Y que bueno, también hablamos del pesquisaje grueso, que es lo que más se ve, y de la caracterización. El pesquisaje grueso es lo que más se ve, pero por ahí nos podemos equivocar. Por lo tanto, hay que profundizar en dónde, en la caracterización y la evaluación escolar. El diagnóstico integral incluye el alumno, por supuesto, el eje central, pero incluye todas las influencias educativas que tiene el alumno. La comunidad, la familia, el maestro, la escuela. Y bueno, en los países con desarrollo en el campo educativo, pues hablamos del grupo multidisciplinario que trabaja con él. Llámese el maestro del aula, el de computación, el de idioma, el de educación física, el de arte, el que sea, ¿no? En una escuela. Entonces,
Nos hablamos entonces desde un punto de vista de que esa evaluación diagnóstica, que es sumamente importante, tiene varias fuentes de información. Y esas fuentes de información que nos plantea esta, nos habla de la comunidad, de los padres, de la institución educativa y del niño, ¿no? La historia de educando y conclusiones pedagógicas que vamos a tener. Por lo tanto, si hablamos de la caracterización en la zona de desarrollo actual, que es donde se hace, zona de desarrollo actual, tenemos que hablar de las variables alumno, familia, escuela. Y hablamos entonces en algunas dimensiones que tenemos que ver el estado de salud, la historia escolar, el desarrollo afectivo, sociomoral, intelectual, estético, inclusive del alumno. La familia, situación económica, social, política, moral, creencias religiosas, función biosocial, cómo funciona la familia, la sociedad y la función educativa de la familia, ¿no? Y la escuela, que son los sistemas de relación que existen en la escuela entre alumnos, maestros, padres de familia, maestro, director, alumnos, maestros, todas estas relaciones que existen. Condiciones físicas de la escuela, pues sí, cómo está la escuela, ¿no? Si tiene salones, si está bien, si está en las condiciones higiénicas. El clima sociopsicológico de la escuela, muy importante. A veces que hay escuelas que hay tensiones, problemas. Y bueno, cómo se organiza la vida en la escuela, los horarios, el receso, el cambio de horario, todo esto, ¿no? La entrada, la salida. La comunidad, característica de la comunidad, si es rural, si es urbana, las creencias religiosas o lo que sea, las tradiciones, los elementos característicos sociales, culturales de esa comunidad. El trabajo preventivo que hace la escuela, que hace la escuela hacia los alumnos, ¿no? Y las acciones que hace la escuela hacia la familia y la comunidad, si es que hace acciones. Debería hacerlo, pero no todas las escuelas hacen acciones con la familia, con la comunidad. El currículo, o sea, planes y programas. Las adaptaciones que hay que hacer, muy importantes, las que sean necesarias. Y cómo se van a tomar decisiones curriculares. Dirección del proceso docente educativo. ¿Cuál es la dirección? ¿Qué paradigma están trabajando? ¿Cómo se dirige la enseñanza? Las actividades extraescolares fuera de la escuela y extradocentes fuera de dónde? De las actividades académicas. Bueno, aquí tenemos también en este caso ver que vamos a trabajar esta versión diagnóstica en estos aspectos, en el aspecto biológico, salud del escolar, en las competencias curriculares, en el estilo de aprendizaje, los contextos escolares, el contexto familiar y por supuesto el contexto comunitario. Ahora, zona de desarrollo próximo, ¿qué me dice entonces ya Vygotsky, hablando de zona de desarrollo, es la intervención. Es el proceso, es decía Vygotsky que es el tramo, ¿no? La distancia que hay entre lo que el alumno sabe hacer por sí solo y lo que va a ser capaz de hacer, que es la potencialidad, la posibilidad, el futuro. Entonces se adquiere mediante las didácticas desarrolladoras. ¿Qué son las didácticas desarrolladoras? Vamos a ver que son activas, son dinámicas, son elementos cognitivos del alumno. El alumno se encuentra en movimiento cuando hablamos de dinámica. Motivantes, ¿por qué? Porque motiva al alumno a la investigación, al descubrimiento, al debate, a la discusión. Recuerden que toda discusión, todo debate genera desarrollo, son contradicciones y es un principio filosófico y aumenta la autoestima. Protagonistas, ¿por qué? Porque son los alumnos los que hacen las actividades dentro y fuera de la institución educativa, dentro y fuera de la escuela, por lo tanto, sí son protagonistas, tanto dentro de la escuela como fuera de la escuela en la investigación. Comprobable, toda teoría hay que comprobarlo en la práctica como criterio de la verdad. Por lo tanto, hay un proceso empírico experimental a partir de elementos teóricos. Heterogénea, las didácticas tienen que ser diferentes. Y no es posible para todos, porque a todos no les sirve la misma didáctica. Entonces hay que primero saber cuáles son las potencialidades del alumno para, con ayuda del profesor, la familia, la comunidad, los medios, la televisión, el internet, etcétera, etcétera, poder trabajar la intervención. Y bueno, es grupal. Todos los trabajos son colaborativos. La didáctica desarrolladora tiene que ser colaborativa, porque el niño aprende de los demás. Evaluación formativa. Es un trabajo sistemático en esas didácticas. La evaluación del desarrollo integral de la personalidad, tanto en lo cognitivo como en lo afectivo. Y se brinda niveles de ayuda, que se va a evaluar esos niveles de ayuda del profesor. Desarrollo potencial, aquello que el alumno logra hacer por sí solo, de acuerdo a sus habilidades, a sus destrezas, y ese es el desarrollo alcanzado. Ya lo hace por sí solo. Esa zona de desarrollo potencial se convierte en actual y se vuelve a partir de ahí. Por tanto, se llama de proceso, porque es un proceso dialéctico de cambio, transformaciones sistemáticas de la zona de desarrollo actual a la zona de desarrollo potencial. Y en el centro está la zona de desarrollo próximo, que es el aporte de Vygotsky.
que digo que le llamo desarrollo próximo, los tíos le manda potenciación, yo, Luis Amigo, le llama tránsito, porque usted va del desarrollo actual a lo potencial. Y recuerde que siempre está viajando, siempre está mejorando, siempre estamos aprendiendo. Aquí tenemos las zonas de desarrollo: actual, próximo, potencial. Didáctica, niveles de ayuda, desarrollo de la personalidad. Mediante la didáctica desarrolladora y los niveles de ayuda que trabaja en la mediación el profesor, se logrará entonces el desarrollo de la personalidad de manera integral. Aquí tenemos un esquema donde vamos a ver cómo trabajamos todo esto, ¿no? De zona de desarrollo actual o real, vamos a caracterizar. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la zona de desarrollo potencial. Ahora, en ese proceso de diagnóstico, intervención y evaluación a la misma vez, diagnóstico futurista, porque es una hipótesis que se hace: si hacemos esto, lograremos esto otro, que es la planeación educativa. Ese es andamiaje que nos habla entonces de esa zona de desarrollo próximo, donde existen mediadores, donde están maestros como mediador, pero no somos los únicos. También está la familia, están los amigos, están los condiscípulos, está el internet, el Facebook, el WhatsApp, todo lo que tenemos hoy en día. Entonces logramos llegar a la zona de desarrollo potencial o actual, y por supuesto vamos a otra zona de desarrollo potencial, porque ya la potencial se convirtió en actual, y pasamos por zona de desarrollo próximo, y así, sistemáticamente. Por lo tanto, es un proceso dialéctico de desarrollo. Vygotsky, basado en el materialismo dialéctico de Carlos Marx, Engels y Lenin, ¿no? Indiscutiblemente tiene un basamento filosófico, materialista, dialéctico e histórico. Y bueno, la autoevaluación. Hablemos entonces de cómo es la autoevaluación. Muchos autores entienden como autoevaluación la evaluación de una persona que se hace sobre sí misma y sobre este proceso. En la educación, la mayoría de veces utilizan términos para referirse a esa autoevaluación del alumnado, ¿no? Lograr tener esa metacognición. Personalmente entendemos que igualmente puede y debe referirse al profesorado. También el profesorado también tiene que autoevaluarse. Prefiero trabajarlo al profesorado que a los alumnos, porque en las edades tempranas muchas veces es imposible que el alumno se pueda autoevaluar, ¿no? ¿Por qué? Porque no conoce, no poder conocer el por qué y para qué sirve la evaluación. Entonces, ahí la evaluación a veces se hace inútil tomarla como elemento para conocer el desarrollo de nuestros alumnos, sobre todo en preescolar, en primaria, muchas veces. La coevaluación. La coevaluación se utiliza para referirse a una evaluación entre pares, entre iguales, y se puede limitar a una evaluación entre los alumnos. Habitualmente se refiere a tareas individuales, pero desde el mismo momento en que se muestra en clase, trabajamos con actividades por grupo, y vamos a hablar de coevaluación no entre pares solamente, sino entre 3, 4 y 5 alumnos. Los procesos de autoevaluación y coevaluación también pueden ser grupales, y debemos entonces evaluar no solo el conocimiento que se adquiere entre ellos, sino las relaciones sociales que influyen en la esfera afectiva, emotiva, evolutiva de la personalidad del alumno. Entonces hay que evaluar también la parte afectiva, que eso nunca lo evaluamos, porque se evalúa puro conocimiento. Sin embargo, no evaluamos los elementos afectivos, emotivos, evolutivos, que me dicen a mí que uno está en un nivel diferente, ¿no? Que ya tiene esa metacognición, pero no con una autosuficiencia, y tampoco es una persona tímida y que no va a aceptar lo que se evalúa, ¿no? Entonces, bueno, la evaluación compartida. Utilizamos ese término para referirnos a ese proceso de diálogo que mantiene el profesor con los alumnos sobre la evaluación de los aprendizajes y los procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen lugar. Tipos de diálogo que pueden ser individuales, pueden ser grupales. Aquí estamos hablando de interacción entre profesor-alumno, que me dice cuánto avancé, por qué no avancé. La famosa retroalimentación, pero de manera grupal, no individual. Y bueno, la participación del alumnado en ese proceso de evaluación suele estar muy relacionada con los procesos de evaluación claramente formativos, cuya finalidad principal es buscar y mejorar ese proceso de enseñanza y aprendizaje que tiene lugar en un sentido de la puesta en práctica de instrumentos y momentos de coevaluación, autoevaluación y evaluación compartida. Permite disponer de una información más clara, ¿no? Y continua, porque estamos hablando de elementos continuos de ese proceso de aprendizaje que se da mediante la didáctica desarrolladora, que están teniendo como lugar, así como decisiones que hay que tomar para que mejore esta evaluación. Y bueno, si hablamos del paradigma socio-histórico-cultural, aquí hablamos de personajes que para mí son eminencias en cuanto a este paradigma. Y bueno, están los pioneros, ¿no? Aquí tenemos a Leszek Bonoes Vygotsky, tenemos a Luria abajo, y a Leontiev. Y ya podemos hablar entonces de ciertos profesionales que se han ido hacia ese paradigma.
Si hablamos, por ejemplo, de Jerónimo Brunner, que empezó con el cognitivismo, pasó al constructivismo y terminó siendo socio histórico y cultural. Julián Zubililla de Colombia, que además ha demostrado en los eventos que pude participar con él, que tiene bastante base de esta paradigma sociohistórico y cultural. Margarita Silvestrograma, que ha aportado mucho a la didáctica desarrolladora. César Cole, que nos habla mucho del paradigma sociohistórico, de este trabajo social. Guillermo Arias Bayatón, que fue rector de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana y que conoce perfectamente bien el paradigma socio-histórico-cultural. Y bueno, para mí un gran amigo personal que es Rafael Bell, fue director de educación especial en Cuba, fue también rector de la Facultad de Pedagogía, en este caso de educación especial, y trabaja muchísimo con los postulados de Vygotsky, que fue que por él, gracias a él, yo empecé a estudiar a Vygotsky y bueno, a trabajar toda esta parte del paradigma sociohistórico cultural. La epistemología de la evaluación educativa hay que verla también que la evaluación tiene base filosófica. Por lo tanto, la materia y el sujeto como tal, ¿no? El ser humano es sujeto de su propio desarrollo dialéctico, capaz de transformar la materia y transformarse a sí mismo. Entonces tenemos que ver que para hablar de las bases de la evaluación hoy en día, hoy en el 2020, hay que hablar de los dos grandes corrientes filosóficas que están de base de esta evaluación, que tiene que ver con el idealismo y el materialismo. El idealismo de la filosofía clásica alemana de Kant, Hegel y Feuerbach, la concepción y la explicación de los fenómenos sociales que tienen un carácter idealista, pero no llega a comprender al ser humano que es producto de su desarrollo social, histórico y social. Todos sus razonamientos están basados en una concepción del hombre en lo abstracto, quiere decir acá, en la conciencia, ¿no? Y entonces el hombre en general considerado un ser biológico, por eso su materialismo es antropológico, porque no logra llegar a aterrizarlo, o sea, todo está a nivel de conciencia, de idea. Por eso se llama idealismo. Sin embargo, el materialismo de Carlos Marx, Federico Engels y Vladimir Ilich Lenin nos habla de que elabora una concepción dialéctica materialista fijando la práctica social, histórico-social, como núcleo determinante de la actividad que media la relación entre sujeto y objeto, sin lo cual es imposible concebir la actividad, creando objetos que satisfagan sus necesidades y al mismo tiempo materializa sus propios proyectos ideales, engendrado en qué? En las necesidades prácticas de su ser esencial. Es como nosotros hemos creado y hemos cambiado la materia por necesidad, en un momento histórico, en una sociedad dada y en una cultura dada, que a partir de aquí es el núcleo determinante de la relación sujeto-objeto. La evaluación formativa como elemento fundamental para conocer el desarrollo en el paradigma socio-histórico, cultural, lo más llamado constructivismo social muchas veces por ahí, por muchas personas, ¿no? Entonces, esa evaluación formativa nos habla entonces que se aplica sistemáticamente mediante la misma didáctica desarrolladoras. Siendo formativa, ¿por qué? Por la apropiación del aprendizaje en esa misma evaluación. Quiere decir que la evaluación es una clase más. La evaluación y dentro de las didácticas de desarrolladora, usted va evaluando mediante la mediación, mediante los niveles de ayuda y por supuesto, en esa evaluación tanto aprende un alumno de otro como aprenden todos de todo, inclusive hasta el profesor aprende, mediante, si es necesario, la mediación con niveles de ayuda. De esta manera se podrá registrar, grabar la participación de los estudiantes y determinar la calidad de la documentación. Hoy lo estamos haciendo. Dentro de esas evidencias que estamos haciendo en la evaluación, estamos grabando la participación de los alumnos. ¿Para qué? Para tener las evidencias. Bueno, yo en vez de tener evidencia, lo que hago es estudiar cómo se expresa, cómo habla, la coherencia, los elementos de base, los conocimientos, los elementos, la preparación que tuvo, el sentido científico de lo que está hablando, lo que está, cómo argumenta, los argumentos de dónde lo buscó. Y bueno, eso se ve en la defensa de las actividades, en la presentación de elementos esenciales, cumplimiento de actividades esenciales individuales y grupales. ¿Por qué? Porque lo grupal no anula lo individual, simplemente lo individual son roles a cumplir dentro de lo grupal, roles que van a ir cambiando dentro del grupo, elementos del grupo que van a cambiar con otros grupos para que no sean los mismos, para que socialicen y para que no todos tengan asignada el mismo rol, sino que vayan cambiando los roles. El nivel de asimilación no es una reproducción simple, reproducción con modelos, esquemas, no es mapas mentales, conceptuales, no, nada de eso. Es la aplicación de conocimientos, habilidades, no tampoco.
ni instrumentos, ni pruebas, ni análisis, ni exámenes. No existe exámenes. Es la producción individual y grupal para solucionar situaciones polémicas, debates, discusiones, investigaciones, propuestas, soluciones. Siempre hay que dar una solución y estamos hablando ya inclusive de inicio de metodología de la investigación. ¿Por qué? Porque uno es un investigador nato, pero es un investigador en interacción con los demás, con un grupo, para solucionar problemas sociales, donde hay debates, discusiones, grupos de discusiones. Y bueno, si hablamos entonces de este tipo de evaluación formativa, hay cuestiones básicas que hay que entender que una evaluación con una actividad crítica del aprendizaje. Por lo tanto, que tengo que asumir una posición crítica sobre lo que aprendí. Y la evaluación debe ayudar tanto al alumnado como al profesorado. Tome conciencia de los puntos fuertes y débiles del trabajo, de una propuesta, de una práctica educativa. Sobre todo, deben informar de cómo mejorar esa práctica educativa para tomar decisiones, intentar mejorarla. Los procesos de autoevaluación y evaluación compartida no logran ayudar a centrar la atención y aprender a valorar la calidad del trabajo y su posible mejora. Superar la obsesión tan habitual de limitarse a calificar todo trabajo o actividad. Aquí no hay calificación, es evaluar, no calificar, para ver cuáles son las potencialidades y las necesidades del alumno. Por lo tanto, la actividad didáctica sistemática, el desempeño dentro de ella de los alumnos, es lo que me puede informar a mí el grado de potencialidad y necesidad de esto para lograr apropiarse de los conocimientos. Es un proceso integrado a la misma vez que se lleva a cabo desde las mismas didácticas heterogéneas en cada alumno del grupo a evaluarse mediante ellas. ¿En qué? En grupo, como vemos en la foto ahí, todos trabajando en equipo. Bien, la función formativa del aprendizaje. Por lo tanto, ¿hablamos de qué? De que la evaluación es una función formativa, donde se aprende como una consecuencia de esa retroproyección sobre la propia acción. El profesional que la ejecuta, el profesor, aprende sobre la marcha a partir de las consecuencias que produce su trabajo. Desde esta perspectiva, la evaluación se puede plantear como un método de formación en la acción. Se forma al alumno en la acción, por eso es dinámica, es activa y, por supuesto, dialéctica, cambiante. Es una formación motivadora, en especial importancia porque está en uno de los objetivos básicos. Es que la verificación, constatación de los resultados actúa como un refuerzo positivo, gratificación simbólica para seguir trabajando. Ahora bien, esta función es afectiva en la medida que se enfoca a la evaluación desde un punto de vista positivo. O sea, hay que potenciar lo constructivo, lo positivo, los logros conseguidos para uno se centran más en lo que uno puede alcanzar que en los fracasos. Y esto es importante, ese es el proceso sociocultural. En este caso estamos hablando de evaluación como técnica motivacional. La evaluación es para motivar al alumno, no para destruirlo. No es estímulo y castigo, no. Nada de ese conductismo. Simplemente la evaluación es motivación. ¿Para qué? Para aprender. Se aprende en la evaluación. Ahora aquí yo tomo esto como algo muy mío, como un concepto muy mío desde el punto de vista socio-histórico-cultural. Yo digo que la evaluación puede conceptualizarse como un proceso valorativo, dinámico, continuo y sistemático, enfocado hacia cambios dialécticos de la personalidad. ¿Por qué? Porque la personalidad siempre está cambiando. Desde que uno nace hasta que uno muere, cambia. Y la personalidad, cuando se empieza a trabajar en ella, cuando se empieza a desarrollarse, nunca termina de cambiar. Mediante la cual podemos observar las potencialidades, la potencialidad alcanzada en función de propósitos a desarrollar. Quiere decir que aquí en la evaluación hay objetivo. No, se evalúa por propósitos a alcanzar, a lograr. Pero el propósito puede ser mañana, 15 días, el mes que viene. Algunos la alcanzan en 2 minutos, otros la alcanzan en 2 horas. Porque todos somos diferentes, tenemos desarrollos diferentes, experiencias diferentes, personalidades diferentes, influencias educativas diferentes. La evaluación se adquiere sentido en la medida que comprueba la potencialidad adquirida en las acciones y soluciones dadas por los alumnos para resolver situaciones problemáticas y posibilitar poner en práctica estos conocimientos, habilidades y actitudes mediante la mediación con niveles de ayuda. ¿De quién? Del profesor. Aproximándose a la potencialidad sin mediación cuando se alcanza esa potencialidad. Quiere decir
Que yo tengo que hacer esos niveles de ayuda, los voy a trabajar donde en la zona de desarrollo próximo. Ya cuando lo alcanzamos sin mediación, simplemente logramos evaluar y podemos ver que ese libro alcanzó la potencialidad. Esa es eh, mi idea sobre la evaluación en el paradigma socio, histórico y cultural. Recuerden, trabajando como proceso integrado ese diagnóstico, evaluación, intervención y evaluación. Entonces, trabajando, tenemos las didácticas que estamos trabajando y bueno, indiscutiblemente que estas didácticas que estamos trabajando nos sirven a nosotros para dar niveles de ayuda a esos grupos, a ese trabajo colaborativo y bueno, nos da la posibilidad de ver cómo interactúan, cómo se desarrollan, cómo actúan hacia la mediación, hacia el comentario, hacia la pregunta que voy a dar. No le voy a dar respuesta nunca a los alumnos, nunca voy a dar respuesta, ni les voy a decir hay que hacerlo así, ni conducirlo, ni conducimos, ni guiamos, ni orientamos. Simplemente mediamos. Y mediar no es facilitar. Mediar es hacer pensar al alumno en esa evaluación. Hay que ver cuáles son las potencialidades alcanzadas por el alumno a partir de la mediación, que son los niveles de ayuda. Esto me dice a mí que el alumno alcanzó entonces esa potencialidad. Bueno, espero que esto les haya servido a ustedes para entender entonces qué cosa es la evaluación en el paradigma socio, histórico y cultural. Muchas gracias.